Bienvenidos al webinar. Mi empresa está preparada para reaccionar a un incidente de ciberseguridad que se da bajo el desarrollo del convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la multinacional española enfocada en capacidades cibernéticas para la gestión de tecnologías de la información, NEMO. Este convenio busca fortalecer la formación profesional en temas de ciberseguridad para contar con aprendices competentes en las tecnologías emergentes, preparados para afrontar la demanda del mercado y la industria 4.0. Este seminario web tendrá una duración de 45 minutos. Preguntas, comentarios e intervenciones por parte de los asistentes se podrán realizar al finalizar la sesión en un lapso de 15 minutos. La sesión será grabada y estará disponible para que el SENA la comparta en su comunidad posteriormente. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Campuzano, egresado de la carrera de Ingeniería de Computación y quien desempeña responsabilidades relacionadas a la administración de centros de datos y esquemas de seguridad, actividades de ciberseguridad en CERT y actualmente está a cargo de NemoCERT como responsable de sus servicios. Dentro de sus estudios se encuentran cursos de seguridad de la información, cómputo forense y legislación relacionada, evidencia digital, ethical hacking y pruebas de penetración, así como temas relacionados con el cibercrimen. Con su experiencia ha tenido diversos incidentes de ciberseguridad, dentro de algunos de ellos con afectaciones a sistemas de transferencia de fondos de forma electrónica, realizando análisis forense digital, impartiendo asesorías, auditorías, cursos y talleres en organizaciones tanto privadas como públicas en México. No siendo más, le doy la palabra a nuestro panelista para que dé inicio a nuestro seminario. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues vamos a empezar. Ya dieron un poco de preámbulo. En mi caso, soy responsable de operar los servicios que brindamos como CERT desde NEMO. Tenemos componentes de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberlegal. Es una compañía con más de 20 años de experiencia en capital humano, vanguardista en temas de ciberseguridad, ciberinteligencia. Contamos con oficinas tanto en España, la matriz, Colombia y México. Y somos, en el caso de México, el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos afiliado a FIRS, con el objetivo de dar apoyo a instituciones de capital privado. Dentro de mi formación, he estado laborando también anteriormente en Policía Federal, es CERT-MX en el caso de México. De igual forma, me tocó estar en el Departamento de Seguridad en Cómputo de la Facultad de Ingeniería en la universidad. Me ha tocado, como ya comentaba, en la parte de administración de centros de datos. Y al día de hoy, pues traemos un abanico considerable de servicios enfocados a ciberseguridad, tanto proactivos como reactivos, según sea el caso, dependiendo de las necesidades de cada organización. Entrando un tanto ya en materia de lo que vamos a hablar, por un lado, tocaremos temas de definiciones básicas que se tienen que abordar cuando hablamos de incidentes de ciberseguridad, cuáles son los incidentes más comunes hoy en día, los frameworks, metodologías a utilizar referentes a la respuesta a incidentes y vamos a tocar de manera muy superficial la preparación para reaccionar a un incidente de ciberseguridad y pues, al final dejaremos un tema para reflexiones finales, ¿vale? Entrando ya en materia, muchas veces se tiene una falsa sensación de que todas las actividades que estamos realizando en un SOC forman parte de la respuesta a incidentes. Y podría ser que sí, pero de manera parcial, porque la primera definición que tenemos que tocar es qué es un evento, ¿no? En este sentido, saber que tenemos eventos operativos, eventos transaccionales, eventos de abusos de políticas, y que de manera general es cualquier actividad observable en un sistema o en la red y que permite, pues, de manera inicial poder medir, cuantificar y tomar acciones al respecto. ¿Por qué no todos los eventos se convierten en incidentes? Precisamente por esa razón de que solamente son acciones que se realizan en los sistemas y que no como tal van a corresponder a una afectación a los mismos. En este sentido, vamos a pensar tal vez en un escenario de una autenticación en un sistema operativo. El hecho de que se genere ese evento de autenticación por sí solo no corresponde a un incidente. Tendremos que conectarlo con otro tipo de características para que podamos nosotros categorizarlo como incidente.
Pasamos a la siguiente definición, que en este caso ya hablamos de incidentes, de que de igual forma hay incidentes operativos, incidentes de seguridad tal cual, y que en este sentido es cualquier evento adverso que comprometa, dañe la seguridad de los activos de TI de las organizaciones, como ejecución de malware, intrusiones, robo de información, fraude, entre otras. Tratando de unir estos dos conceptos, una de las partes más complicadas es precisamente tener una clara comunicación de todas las operaciones que estamos haciendo en una etapa inicial atendiendo eventos y que podamos identificar claramente cuáles de todos esos eventos se van a convertir en incidentes. Para esto, la organización vuelve necesario la creación de un catálogo de incidentes que se pueda unir con la definición de eventos y donde cada uno de estos eventos nosotros los podamos meter dentro de una categoría en particular para que al final de cuentas, desde un inicio podamos tener claro cuáles van a ser eventos operativos de abusos de políticas transaccionales y cuáles de ellos irían, dependiendo de las características de los mismos, hacia la identificación de un incidente de ciberseguridad. En la última definición vamos a hablar del manejo de incidentes. Este como tal es un proceso que determina las acciones a seguir para atender pues las afectaciones que se presentan en cualquier sistema de la organización. Y aquí como tal, hablando de manejo de incidentes, una capa superior a este tendrá que ser el plan de gestión de crisis cibernéticas, donde de igual forma, siguiendo el flujo, como comentaba hace un momento, de manera inicial tenemos todo el tratamiento de eventos. Después del tratamiento de eventos es como si lo metiéramos a un embudo y sacáramos aquellos que solamente corresponden a incidentes y que trataríamos como temas técnicos per se por completo, pero al día de hoy hay incidentes cibernéticos que pueden parar la operación de una organización como eh, el ransomware, por poner un ejemplo, que este no está ajeno a ninguna organización, desde tamaños pequeños hasta grandes corporativos han tenido afectaciones de este tipo y que paralizan la operación del mismo, como el daño a sistemas críticos como tal, y que cuando suceden este tipo de incidentes ya la resolución del mismo no recae solamente en el equipo técnico que hace la contención, erradicación, recuperación, sino que inclusive involucra una toma de decisiones adicionales como si hay notas en medios periodísticos y qué acciones se van a tomar al respecto, como si tiene implicaciones legales, como si tiene implicaciones con un regulador, como si se tienen que hacer menciones en medios periodísticos, en redes sociales a raíz del incidente, por mencionar algunas. Siguiendo con esta misma línea y haciendo un poco el catálogo de incidencias de manera muy general, sin categorizarlo hacia un sector en particular, el día de hoy hablamos de compromisos enfocados por un lado por amenazas persistentes avanzadas, por actores maliciosos, donde como tal, independientemente de los controles de seguridad que tengan las organizaciones, se vuelve necesario que cuenten con insumos de información que les permita tener en cuenta este tipo de información y que lo consuman, por un lado, para temas de investigación, pero también por otro, para temas proactivos, consumiendo estos indicadores de compromiso y teniendo una capacidad de suministrarlos en la diferente tecnología que ustedes estén utilizando, llámense firewalls perimetrales, EDRs, SIEM, SOAR, las mismas consolas antivirus, entre cualquier otro sistema que permita inyectar los mismos para poder tener acciones de identificación y de contención complementarios al esquema y a las fuentes de información que al día de hoy opera la organización. En particular, el tema de malware es un elemento que no va a dejar de existir en cualquier compromiso de organizaciones y que en este sentido, algo que se vuelve relevante es poder identificar o tener herramientas que nos permitan, por un lado, disminuir la posibilidad de compromiso, pero también que la organización se preocupe por crear reglas adicionales en sus diferentes componentes. Hablábamos en este momento de la capa de alertamiento que les permita detectar alguna actividad inusual, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues es probable que algunas organizaciones, principalmente pensando en los temas de
compromiso masivo al interior de la organización relacionado con movimientos laterales, pues es muy bien sabido que al día de hoy la mayoría del ransomware, por ejemplo, los movimientos laterales los hace mediante el uso del protocolo SMB. Y en ese mismo sentido, pues saber qué tan sencillo o qué tan complejo resulta para una organización poder visualizar cuando una cuenta de usuario está tratando de realizar múltiples autenticaciones en diferentes sistemas a partir de este protocolo, o incluso la identificación de cuentas de usuario que con privilegios de administrador que comúnmente no se autentican en determinados sistemas, y pues saber si la organización tiene esta capacidad de detección o simplemente estamos contando con detecciones reactivas al momento de un compromiso, ¿no? Va de igual forma ligado con la otra familia de malware que estamos ahí listando, que está relacionada con los botnets, los equipos de command and control, comunicación hacia el exterior, que de igual forma, si contamos con insumos, como lo comentamos hace un momento en el punto anterior, relacionado con identificación de APTs, de actores maliciosos, pues podría ayudar a reducir el tiempo de identificación por un lado, y pues por ende reducir la afectación hacia la organización. El tema de intrusiones, brechas masivas de datos, fraudes, robo de información es algo que seguimos viendo constantemente en el compromiso de las organizaciones. Temas de ingeniería social, que parecería trivial y muchas veces se piensa que en ese afán de preparar a las organizaciones todos los controles tecnológicos que colocamos son los que van a brindar una buena protección hacia la misma, pues empezamos a ver que la preparación del factor humano también se vuelve relevante. En el transcurso del año nos ha tocado atender diversos fraudes enfocados en metodologías de ingeniería social, llámese phishing, vishing, smishing, fraude back, incluso, bueno, cae también en la categoría de phishing, pero algunas campañas donde ya los actores maliciosos lo que hacen es el pago de anuncios en navegadores web con la finalidad de que para aquellos usuarios que tienden a realizar la búsqueda de su plataforma bancaria, lo hacen mediante el navegador y colocan el nombre de la institución y posteriormente dan clic sin tomar mucho en cuenta si se trata de la dirección verídica o no de la organización, dan clic en los primeros resultados. Pues en este sentido nos ha tocado ver ese tipo de compromiso. SIM swapping, una nueva técnica que pues no tan nueva, ya tiene sus años utilizándose, pero que ya la técnica de afectación está pensada en aquellos usuarios que ya tienen un doble factor o como medio de recuperación de sus credenciales su número telefónico, y que en ese sentido tal vez el atacante ya se tomó la molestia de conocer cuál es el objetivo al que va a comprometer y posteriormente se hacen pasar por las instituciones telefónicas con la finalidad mediante una campaña de ingeniería social, de igual forma hacerles creer que les hablan de otra compañía en el cual ya se abrió un proceso de cambio de línea telefónica, de portabilidad del número hacia la otra, y pues los enredan con un diálogo creíble para que accedan a darles un NIP que va a llegar al teléfono, en teoría cancelando el proceso de migración de la línea telefónica, pero que en la mayoría de las veces esta técnica, pues al momento de que se dé ese número, en lugar de cancelar el proceso, lo están autorizando, y posteriormente pues el compromiso puede ser tanto para usuarios dirigidos como también para organizaciones. El tema de skimmers digital para aquellas organizaciones que están utilizando mucha comercio electrónico hoy en día con las características en las que estamos operando. Se vuelve relevante que aquellos negocios que hagan transacciones en Internet constantemente cuenten con controles de integridad en sus plataformas que les permita detectar cuando haya una modificación no autorizada de su código, de tal forma de que puedan identificar cuando se trate de la inserción de algún código que permita tal cual la captura de datos o del detalle de cualquier transacción que realiza este tipo de compromiso. Es bien conocido campañas de Makecart anteriores que se han llevado a cabo y que son enfocadas precisamente en el compromiso de instituciones que hagan uso de comercio electrónico. Temas de protección de marca. Hoy en día se piensa que solamente las grandes compañías tienen que preocuparse por estos temas, las instituciones financieras, pero es grata la sorpresa para nosotros cuando ayudamos a diversas organizaciones y que nos dicen que
qué tipo de servicios se ofrecen en ese tipo de contexto, y pues se puede mostrar muchos perfiles fraudulentos, tanto en redes sociales, mercados electrónicos, sitios web, inclusive documentos con clasificación de confidencial de la misma organización que están expuestos al exterior, por mencionar algunos, aplicaciones apócrifas, y que todo ese tipo de información al final de cuentas está afectando la reputación de las organizaciones, ¿no? Temas de jackpotting remoto, eso ya más apegado a temas de sector financiero. Anteriormente el jackpotting se daba muy dirigido hacia el compromiso de los ATMs físicos, pero directamente en cada uno de ellos. Al día de hoy ya las organizaciones se tienen que preocupar por colocar mayores controles en toda esta red de cajeros, asegurar la misma, porque los atacantes ahora ya no hacen un compromiso dirigido sobre un equipo en particular, sino realmente entran al core de control de esta infraestructura para realizar una identificación de los mismos, y posteriormente, una vez que hacen la identificación de los mismos, mandar instrucciones de manera remota a los equipos con la finalidad de que dispersen dinero sin la necesidad de que haya una autenticación física en el cajero. Entonces estos grupos lo que hacen ya nada más es contactar a mulas, por ejemplo, para que se presenten en las diferentes ubicaciones de los cajeros, se hagan el retiro del dinero. En el caso de México, estas técnicas se han presentado con un volumen considerable en diferentes instituciones financieras. Tema de crypto-mining enfocado de igual forma para organizaciones de cualquier sector, pero que la seguridad de su sitio web esté un tanto laxa, que les permita ingresar procesos en sus aplicativos web con la finalidad de poder utilizar su poder de cómputo. El concepto de watering hole es una técnica de compromiso que no tan común se observa, pero les facilita a los atacantes comprometer directamente a su objetivo, y sino más bien centran su objetivo de compromiso en aquellos reguladores donde saben que las diversas organizaciones deben de llegar a consumir diferentes recursos, y esto les facilita, por un lado, el compromiso solamente de una organización, y que esta a su vez, al colocar ahí contenido malicioso, les va a facilitar el compromiso de todos los reguladores que tengan comunicación con el mismo, ¿no? Lo que vemos del lado derecho es más bien, pues algunas organizaciones de diverso sector, llámense agencias de gobierno, embajadas, de defensa, sector financiero. En sector financiero, por ejemplo, información enfocada muy en temas de PCI, de tarjetas electrónicas, espionaje. Realmente diversos sectores han tenido compromiso de este tipo, y pues lo que se busca al día de hoy es concientizar a cualquier organización de que deben de contar con capacidades, aunque sea base, para responder a un incidente de ciberseguridad. Dentro de las metodologías más comunes que tenemos y que las organizaciones pueden tomar como base, se encuentran estas tres. Por un lado tenemos la metodología que emplea NIST como tal. Ellos hacen una metodología enfocada en 4 fases. Lo que cambia versus con otras metodologías haciendo un análisis es la etapa 3 en particular del modelo de NIST: contención, erradicación y recuperación. Por ejemplo, en el modelo de SANS Institute, que está basado en un modelo de la Marina de los Estados Unidos, en estricto sentido es dividir esa capa 3 del modelo NIST en capas independientes. Nosotros en particular utilizamos está enfocando un tanto en temas un tanto más técnicas, que les permita dividir de mejor manera qué se realiza en cada una de estas acciones, y de igual forma, pues aquellos que estén muy apegados con el modelo de ISO, pues pueden ocupar el framework 27035, que también tiene una agrupación en la capa 4, precisamente estas capas de contención, erradicación y recuperación. Y que al día de hoy también es importante que las organizaciones tomen en cuenta que esta información pues también sea mapeada a modelos de Cyber Threat Intelligence, que les permita tener a las organizaciones más contexto, no solamente defensivo, sino reactivo, de qué esté pasando al interior de las mismas, ¿no? El modelo de MITRE es un modelo ya un tanto maduro, que constantemente tiene actualizaciones tanto en los grupos de amenazas identificadas, en las técnicas identificadas, en las diferentes fases, tanto de acceso inicial, ejecución, persistencia, elevación de privilegios, etc.,
que permita a las organizaciones empezar a categorizar cuáles son esas características que tienen los atacantes que están tratando de comprometer a sus organizaciones, ¿no? Ya por ahí en webinars pasados, compañeros de Colombia y de España han hablado un tanto de algunos análisis que se han realizado respecto a este tipo de análisis que deben de hacerse sobre las amenazas hoy en día y que nos permitan en los diversos compromisos que tengan las organizaciones tratar de relacionarlos con algún actor malicioso que esté detrás. En ese mismo sentido, pues el planteamiento hoy en día es de que el tema de respuesta a incidentes tiene que ser planteado de dos formas. Por un lado, tanto la atención del incidente que le permita a la organización tanto desde la parte de preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas de cada incidente, tratar de mapear la información de los mismos, precisamente este modelo de Mitre que nos permita identificar a esos actores que están detrás de los compromisos que nos están realizando. Este solamente es un ejemplo de cómo se ve la matriz y que al final de cuentas no es necesario que todas las organizaciones de manera inicial traten de cubrir o de identificar toda esta actividad, pero que sí se preocupen por empezar a identificar cuáles son esos actores maliciosos, esos APTs que están tratando de comprometer por lo menos al sector donde ellos están operando y que se preocupen por generar casos de uso de identificación dependiendo de aquellas técnicas que se están utilizando en el compromiso particular de cada organización. Vamos a entrar un poco ya más a materia en el sentido de qué es lo que recomendamos hacer en cada una de esas etapas que muestran las diferentes metodologías para la respuesta a incidentes, ¿no? Y en ese sentido, pues el primer paso es el establecimiento. Muchas veces se empieza a operar con un equipo de respuesta a incidentes al interior de la organización, ya sea interno o externo, que también es una decisión que tiene que tomar la organización, pero que de igual forma esa decisión debe de estar documentado en el sentido de que se indique con cuánto personal se va a operar, qué procesos van a manejar, qué herramientas, qué servicios van a brindar, porque un equipo de respuestas a incidentes puede ser que tenga diversos servicios que apoyen los objetivos tanto al interior como al exterior de cumplimiento de seguridad, llámese temas de auditoría, temas de respuesta a incidentes, temas de pentest, de threat hunting, de avisos de seguridad, de concientización y que la organización debe de tomar en cuenta todos esos servicios para que se defina cuáles son los que caigan en su responsabilidad y que en el escenario más básico al menos ese establecimiento debe de determinar pues el servicio core que es respuesta a incidentes, indicando precisamente todos estos elementos desde cuándo van a operar para que se comience con un esquema de mejora continua y se vaya en esas revisiones anuales en un esquema de madurez de manera constante, ¿no? Otro tema que se vuelve primordial independientemente de la elección que se haga, si el equipo de respuesta se quiere tener al interior de la organización o con un equipo limitado al interior, pero ya teniendo un catálogo de proveedores que en casos críticos puedan contactar para que entren de apoyo en la investigación y pues como tal en la atención del incidente como tal. En este sentido, algo que se vuelve prioritario son las actividades de First Responder. Este término está enfocado en que las organizaciones, al menos de manera inicial, cuenten con capacidades para poder identificar la evidencia y garantizar la preservación de la misma, teniendo los formatos de resguardo correspondientes y que tengan procedimientos al menos básicos que les permitan tanto la adquisición de unidades físicas, lógicas y de memoria RAM, que si bien la organización no cuenta de manera inicial con esa capacidad para hacer el análisis tal cual, pues por lo menos cuenten con una preparación base que les permite identificar cómo poder obtener esta evidencia y poder preservarla para realizar el análisis correspondiente, ¿no? Muchas de las fallas que aquí nos encontramos es que muchas veces a raíz de un incidente cibernético en instituciones de diverso tamaño, por no haber tomado en cuenta este tipo de criterios, pues se pierde evidencia que podría haber permitido de manera directa la identificación tal vez del actor malicioso desde dónde está actuando, ¿no? Recordar que hay técnicas de compromiso, estaba recordando en este momento, donde no como tal la evidencia la vamos a encontrar en el disco duro o en una bitácora, ¿no? Ya que por características tal cual como fue colocado el servicio que fue comprometido, en ocasiones solamente esa evidencia va a vivir en la memoria RAM, ¿no? Entonces, en este sentido, precisamente por eso debemos de tener contemplado
todo este tipo de adquisiciones. Incluso, digo, estaba recordando otro incidente que nos pasó este año donde la organización no tenía ni siquiera el contexto de qué sistema de archivos estaba ocupando sus servidores y que como tal, pues ellos al interior no contaban con procedimientos para poder realizar la obtención de la evidencia y realizar el análisis correspondiente, ¿no? Hay inclusive escenarios más complejos donde qué sucede hoy en día, pensando en esos servicios que estamos dando en la nube o que estamos adquiriendo en la nube y que colocamos un servicio remoto en infraestructura donde solamente contamos con esa máquina virtual, pero, o inclusive ni es una máquina virtual, ¿no? Sino es un directorio dentro de una máquina virtual, pero que se comparte con N clientes, ¿no? Resulta que a raíz del incidente y que ya cuando se presentó, ni siquiera sabemos si podemos adquirir la máquina completamente o si los niveles de servicio que nos ofrece el proveedor nos va a permitir contar con acceso ya sea a las bitácoras o incluso a la adquisición de una máquina completa, si ellos nos van a dar el proceso o si nosotros al interior de la organización necesitamos desarrollarlo. Aspectos como esos son los que de manera inicial al menos las organizaciones deberían de tener claro para pues no tener pérdida de evidencia en diferentes escenarios de compromiso que se puedan presentar. Esta tarea de validación de software y de hardware autorizado es también importante debido a que en muchos de los incidentes resulta que por un mal manejo de inventario se presentan este tipo de afectaciones al interior de la organización. Y, por ejemplo, estoy recordando un incidente que se presentó en otra organización donde resultó que tenían una solución de monitoreo de disponibilidad al interior de la misma, pero que esta solución ya contaba con varios años sin soporte por parte del fabricante y que incluso al interior de la organización nadie era el dueño de esa herramienta. De inicio, pues yo les puedo decir que era una herramienta de seguridad donde el resguardante o el responsable de esa herramienta debería ser el área de seguridad y que ellos mismos ni siquiera tenían el contexto de que seguía viviendo esa herramienta al interior de la organización y que los atacantes tomaron ese equipo como pivote para realizar movimientos laterales. ¿Cuál fue la siguiente falla que presentaron esta organización? Que comúnmente los atacantes al momento de que comprometen un activo, el siguiente paso es identificar todas las cuentas de usuario que viven en el mismo y principalmente identificar en aquellos esquemas de directorio activo credenciales que puedan vivir en diferentes sistemas. La falla principal para esos movimientos laterales puede ser de dos formas. Punto uno, un mal proceso de hardening o de robustecer la seguridad en los servidores, principalmente en los esquemas de Active Directory, pero también hay que pensar en otros esquemas donde generamos cuentas de usuario en los sistemas de manera aislada y que luego esa práctica se replica en toda la infraestructura de la organización. Aquí pasó algo de ese tipo, donde ya en la mayoría de los casos habían migrado a ocupar cuentas de Active Directory, pero que el atacante no se fue por el compromiso de esa cuenta, sino se percató que todavía existían cuentas administrativas de manera local. Obtuvo la cuenta de usuario, obtuvo la contraseña correspondiente y posteriormente con esa cuenta local trató de realizar movimientos laterales hacia otros equipos y lo pudo realizar sin ningún problema precisamente por esta falta de validación de la existencia de las mismas, ¿no? Digo, ahorita brincó un tanto de una validación de software y de hardware autorizado hasta una validación de credenciales. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de tres procesos independientes que no necesariamente las tiene que hacer el equipo de respuesta, pero que son necesarias para realizar la posibilidad de compromisos y que en esa fase donde hablábamos de eventos, pues las organizaciones si detectan actividad de este tipo que como tal no se hayan materializado en un daño tangible, se contengan de manera eficiente intentos de compromiso masivos o incluso pues que ya se estén dando en curso para obtener una afectación mayor al interior de la organización. El tema de monitoreo y de revisión de reglas constantemente, si hablamos de anomalías, de casos de uso, de incidentes, incluso de temas de threat hunting, se vuelve relevante hoy en día. Y digo, de temas de anomalías no me voy a centrar tanto, creo que ya es algo que hacen muchas las organizaciones. De casos de uso es precisamente ese monitoreo de eventos particulares que ya las organizaciones empiezan a identificar que con base en su negocio se vuelve crítico monitorear o que con base en el compromiso que se está realizando de manera masiva deben de ser revisados como los que, digo, por dar un ejemplo rápido, los que vemos en Mitre, tanto de acceso inicial, movimientos laterales, elevación de privilegios, etc., deben de generarse al interior de las organizaciones para detectar este tipo de actividad
Y pues ya como tal, la parte de qué características de eventos van a detonar un incidente cibernético. Y hablando en el tema de threat hunting, es que las organizaciones implementen controles que les permitan realizar la búsqueda de actividad maliciosa al interior de las mismas con base en dos enfoques. Por un lado, el tema proactivo de analizar esas bitácoras que generan las diferentes componentes y tratar de darle respuesta a todas aquellas, ¿no? Tratando de identificar desde malas configuraciones, desde falta de seguridad de dispositivos, desde transacciones que no están dando la ruta completa de esta transacción, valga la redundancia, la trazabilidad de la misma, identificar esos huecos para mejorar precisamente retroalimentando esos casos de uso, ese análisis de eventos, nuevas reglas, o haciéndolo por otro lado, enfocándonos más en un análisis de todos los equipos de cómputo de manera reactiva. Aquí ya no es un análisis solamente de las bitácoras, sino más bien es un análisis a profundidad de todo lo que pueda vivir en un equipo de cómputo, haciendo un análisis sin la necesidad de una modificación de memoria RAM en tiempo real, de acceso a disco duro con capacidades forenses, de identificación de creación de archivos nuevos, de creación de cuentas de usuario, por mencionar algunos. Realmente aquí el enfoque es muy diverso, pero tiene que ver un tanto con la madurez de la organización, de qué capacidades de análisis tiene al interior de la misma. Los temas de control de integridad es uno de los controles que hoy en día principalmente nosotros lo vemos en el sector financiero. Es bien importante que lo tengan en aquellos activos críticos y que muchas veces por no tener una implementación adecuada se puede llevar a cabo el compromiso de las mismas. Aquí me viene a la mente de manera inicial cuando hay compromisos en servicios web, donde comúnmente se tiene bien normado en la mayoría de las organizaciones un control de cambios cuando hacen una actualización de código y que a este nivel de proceso lo tienen bien controlado, pero ¿qué sucede cuando el actor malicioso, como ya hablamos de esos movimientos laterales, puede entrar a estos directorios y por un lado exfiltrar toda la información del sitio web e incluso en algunos casos, dependiendo de la programación del sitio, pues tenemos ahí las credenciales de la base de datos y que el atacante también puede exportar la base de datos para posteriormente generar su mismo escenario fuera de la infraestructura de la organización que comprometió, ver dónde va a modificar técnicas de autenticación, ya sea de contraseña o de doble factor, para que posteriormente pueda entrar al sistema en un canal alternativo y que por una falta de control de integridad le haya permitido modificar el código sin la necesidad, más bien sin una identificación por parte de la organización, ¿no? Entonces todo esto pues se vuelve bien importante. En ese sentido, se resalta aquí el uso de store procedures en base de datos precisamente porque los store procedures permiten que ya nada más las consultas hacia la base estén realizadas con base en esos procedimientos que generó el diseñador de la base y que limita que el atacante desde la dirección, por ejemplo, IP, donde vive el servicio web, tenga la capacidad de realizar consultas, actualizaciones, modificaciones a su necesidad, ¿no? Aquí nos hemos topado casos, como les mencionaba, desde el hecho de que se vuelan toda la base de datos, generan ese escenario externo, hasta casos donde simplemente el atacante identifica desde este sitio web dónde viven las cuentas de usuario, dónde vive el saldo de las mismas, las modifica, dónde tienen el doble factor de autenticación, generan ese canal alternativo de autenticación independiente del token y que es tan sencillo como colocar un OR. Si nos vamos en la parte de programación, pues se sigue dando hoy en día, ¿no? La parte de hardening de sistemas también es uno de los temas que las organizaciones hacen, pero que no entran en un proceso de revisión constante, ¿no? La mayoría de las veces se da un hardening personalizado o un hardening de cumplimiento normativo o un hardening pensado en las mejores prácticas como CIS, NIS, temas de fabricantes, de equipos de respuesta, pero que muchas veces ese hardening, la única opción que vemos de mejorarlo es a través de las pruebas de penetración, y que los responsables de TI también deberían de preocuparse por empezarse a documentar de qué nuevos casos de uso e identificación de actividad maliciosa se deben de generar para reducir la posibilidad de compromiso, ¿no? Como técnicas de pass y hash, ese tipo de escenarios deben de ser considerados para que en el hardening sean tomados en cuenta y que no solamente nos vayamos con las recomendaciones bases, sino que sí tratemos de mejorar
este proceso año con año. Una de las fallas que aquí vemos constantemente es que a raíz de un incidente, pues se hace el informe correspondiente, se dan las recomendaciones, y estas recomendaciones precisamente involucran acciones de hardening en equipos finales, pero que muchas veces no son tomadas en cuenta esa retroalimentación para que se aplique en esa infraestructura, aunque muchas veces sí la toman en cuenta, pero solamente en la infraestructura comprometida o en aquella que se genere nueva, pero no se preocupan por ver cuáles son todos los demás activos que comparten esa misma configuración y que debe de ser tomada en cuenta para mejorar la seguridad de la misma, ¿no? La parte de validación de todas las áreas y servicios, especialmente en desarrollo de terceros, este punto lo estamos resaltando porque muchas veces cuando se compra una plataforma de un tercero, la vemos como una caja gris, donde sabemos cuál es el uso que le damos a la plataforma, cuáles son las fuentes que viven ahí, pero no sabemos toda la interacción que se hace al interior de la misma, ¿no? Por ejemplo, pensando en web service, pensando en temas de las transacciones que se hacen en la base de datos y que a nosotros nos ha tocado ver cuando hay compromiso en instituciones financieras, en el core financiero, a través de un compromiso, de una solución de este tipo que se compró con un proveedor de servicio. Pues resulta que el store procedures en ocasiones, más bien no tienen store procedures de comunicación en la base de datos por un lado, o por ejemplo las bitácoras de la base de datos nada más guardan qué usuario se autenticó y a qué hora, pero no podemos ver qué acciones realizó. O si me voy a un web service, empezando a observar ya la arquitectura, pues observamos que el web service no va cifrado, que el web service no tiene mecanismo de autenticación, por mencionar algunas. La verdad es que aquí es muy diverso las reflexiones que tenemos que analizar esos aplicativos de terceros y que sí nos preocupemos por conocer el flujo completo, cómo lo está haciendo, para que realmente podamos asegurar estas organizaciones, ¿no? Y que en ese mismo sentido de web service, recordando lo mismo, pues hay veces que las organizaciones por reducir costos habilitan un solo servidor de web service, donde este servidor de web service tiene diversas instancias para atender diferentes servicios, ¿no? Y resulta que uno de estos servicios puede ser un servicio crítico. Hay que pensar que si estamos hablando de servicios críticos, lo ideal es que podamos aislar esta infraestructura, ya que si no, se puede comprometer o se puede pensar que no es posible comprometer otro servicio para llegar a este activo crítico, pero como viven todos en el mismo servidor, es factible que el atacante comprometa un web service de un servicio que sea no tan relevante para la organización y que a partir de ahí empiece a analizar los web services más críticos para posteriormente con esa inteligencia inyectar datos falsos para pues, obtener un beneficio ya sea de robo de información, de modificación de información o de transacciones no autorizadas. La parte de ejercicios de seguridad ofensiva hoy en día es bien importante, desde análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, ejercicios de red team, donde ya se plantea un objetivo particular independientemente de las técnicas utilizadas para el compromiso, o incluso ya hay plataformas conocidas como Breach Attack Simulation, donde ya como tal se tienen bien mapeadas las diferentes técnicas de compromiso, y lo que se busca con estas opciones es a diferentes niveles de madurez, empezar a mejorar la seguridad de las organizaciones, ¿no? La parte de la validación de vulnerabilidades, en el sentido de que en la capa anterior hablamos de la identificación, pero ya cuando hablamos de temas de remediación, pues muchas veces el equipo que se tiene que encargar de este es un equipo limitado y que en experiencia y conocimiento, pues el tiempo promedio de la resolución de este tipo de fallas está ronda alrededor de los 2 meses, ¿no? Precisamente en ese plan de gestión de vulnerabilidades. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos a instituciones gubernamentales, las obliga a que establezcan un plan que sea de al menos 45 días, llevándolos en un esquema de madurez hasta 15 días para que puedan responder de manera adecuada a las vulnerabilidades y que aún así es una ventana de tiempo considerable, ¿no? Ya sabemos de varios compromisos previos que se han dado. Yo creo que uno de los más que se pueden ejemplificar de mejor forma es en particular el tema de Watering Hole, donde por no haber parchado o aplicado la actualización de seguridad en un periodo de 2 meses aproximadamente, pues hubo un compromiso mundial, ¿no? La parte de considerar la implementación de los 20 controles críticos de seguridad es otro de los temas que hay que tomar en cuenta. No voy a ahondar mucho, pero les recomiendo que revisen este paper. Es un documento desarrollado por CIS con otras organizaciones y que habla de los 20 controles críticos que las organizaciones deben de tomar en cuenta.
Aquí estoy hablando de otros puntos en particular, como comunicar las guías de operación de monitoreo de alertas con los playbooks de Incident Response, porque muchas veces nos preocupamos precisamente por generar esos casos de uso, por generar esas alertas, pero no se hace un análisis para identificar cuáles de todas estas alertas realmente nos están dando información para mejorar la seguridad en diferentes capas, tanto operativa, tanto de respuesta, incluso de respuesta a incidentes, y que tengamos claro cuáles de esos eventos realmente sí nos van a poder llevar a la identificación de un incidente cibernético, ¿no? La parte de planes de gestión de crisis, ya lo hablamos hace un rato, los temas de auditorías por cumplimiento, los temas de ciberejercicio, hasta para también fortalecer las capacidades del personal, tanto en la toma de decisiones, capacidades técnicas o incluso evaluando la infraestructura que tenemos operando al día de hoy, entrenamientos de procesos y técnicos, pues de manera general, ¿no? También hay que tomar en cuenta que hay campañas de ataque que muchas veces el vector de compromiso no va a generar una evidencia porque no, precisamente por las características del servicio, no lo permiten, ¿no? Un caso de este tipo son los ataques de serialización. Si tienen interés en esto, revísenlo un poco. Es cuando en una URL, ya sea en formato POST o en formato GET, nos permita realizar consultas al sistema, tanto que algunas de ellas puedan llevar acciones en el sistema operativo como tal, y que muchas veces cuando se ejecutan estas consultas y nos vamos del lado de las bitácoras, pues no está generando, sabemos que hubo una petición de serialización, pero no podemos saber cuál es la petición concreta que se hizo, ¿no? Entonces muchas veces hay que evaluar aquí en estas técnicas de compromiso. Punto uno, pues reducir la posibilidad de que la vulnerabilidad esté expuesta. Y punto dos, si sabemos que está expuesta y no podemos hacer nada, empezar a generar eh, puntos de análisis que nos permitan atender este tipo de eventos. La parte de modificar la evidencia es algo que hablábamos en la parte de Fair Responder. Solamente aquí resaltar que si no se toman en cuenta las medidas correspondientes, pues vamos a perder ese tipo de evidencia, ¿no? Nos tocó atender un incidente donde, por desgracia, la evidencia principal, la que nos iba a dar más elementos de identificar quién estaba detrás del ataque, iba a ser la memoria RAM, y por desgracia al momento de llegar a la adquisición, pues ya el equipo ya lo habían apagado, que también es una de las decisiones que tiene que tomar este equipo de First Responder, si va a suspender la operación del servicio del equipo por completo o incluso apagarlo, ¿no? Pero con ese entendido de que todas estas acciones pueden tomar pues compromiso en la evidencia que vamos a tener respecto para realizar el análisis correspondiente, ¿no? Y esta premisa es importante porque dependiendo el tipo de incidente que se esté atendiendo en las organizaciones, no en todas se va a poder determinar el compromiso inicial. Aquí me viene a la mente un incidente donde a raíz de un compromiso por malware en 10 equipos y que detectó la consola, después se hizo un análisis a toda la organización y resultó que desde esos 10 equipos nos fuimos a 20. Pero ¿cuál era lo crítico? Que los otros 10 equipos no habían sido comprometidos el día de la identificación, sino que tenían 6 meses atrás que habían sido comprometidos. Por lo tanto, la identificación de todas las acciones que hizo el atacante o movimientos que pudo haber realizado al interior, pues se vuelve un análisis a mayor profundidad y que muchas veces debe de investigarse para determinar el impacto real de lo que hizo el atacante. Plantear un análisis de casos de compromiso masivo, esto va ligado con los temas de threat hunting, porque precisamente en esos escenarios, cuando las organizaciones no toman en cuenta cómo analizar casos de compromiso que se puedan presentar en esta temática, pues hay que pensar en temas de threat hunting y que si no tienen las capacidades, pues por lo menos se cuente con contar con un aliado que pueda ayudarles en este sentido, ¿no? Los temas de compartir información entre todos los involucrados en la respuesta se vuelve importante. La parte de la respuesta a incidentes más en organizaciones grandes, es importante generar un war room, hacer sesiones periódicas donde se haga intercambio de información y se tomen en cuenta diferentes posturas y puntos de análisis que puedan ayudar a entender y dar respuesta de mejor forma, ¿no? En la parte de contención, erradicación y recuperación, evitar distracción en la implementación de controles a largo plazo. Sí hay que identificarlos, pero si estamos hablando de que el ataque se está llevando en curso, pues hay que pensar principalmente en aquellas acciones de contención y no tanto en las de erradicación, ¿no? Sino más bien reducir la posibilidad de que sea una afectación en mayores activos, ¿no? Tener identificados los sistemas heredados y controles compensatorios. Hay activos que viven en las organizaciones que al día de hoy no se pueden asegurar y que pues al final de cuentas viven por la operación del negocio, pero hay que ver qué se puede hacer como controles compensatorios para reducir su posibilidad de compromiso.
Cambiar todas las contraseñas no es una solución a corto plazo. Hay que pensar en esquemas de paz de hash, como el que mencionaba hace un momento. No es la única técnica, hay algunas otras más que deben de ser consideradas, donde el compromiso ya no va tal cual en la contraseña, sino en otras técnicas como paz de hash, como golden ticket, entre otras, las cuales son utilizadas por los atacantes y que más bien hay que pensar cómo asegurar la infraestructura para que esas técnicas de compromiso no se puedan llevar a cabo. Una premisa en sistemas comprometidos es la reinstalación de los mismos. No podemos tener certeza de que no haya otra actividad maliciosa por completo si no se ha realizado un análisis a profundidad. Entonces, si se requiere volver a la operación de manera inmediata, lo ideal es regresar con una instalación nueva que tenga las consideraciones de hardening adicionales que han sido identificadas a raíz del compromiso para reducir las posibilidades de que haya alguna herramienta maliciosa que pueda ser utilizada por los atacantes posteriormente. La parte de lecciones aprendidas, pues aquí hay diversos temas. Por un lado, identificar precisamente esas técnicas de los atacantes para generar casos de uso de identificación antes de un compromiso que afecte tanto servicios, operación e infraestructura del cliente, identificar las herramientas utilizadas, generación y monitoreo de bitácoras que mejoren esa visibilidad, identificar fuentes de CTI tanto interno como externo, ya lo mencionábamos hace un momento, identificar esa infraestructura compartida. Ya les comentaba el caso de los web service, donde tienen un equipo de web service dedicado para atender peticiones de varios servicios y que aquí en ocasiones el atacante no se va a ir por el servicio más crítico, sino por el más fácil de comprometer para posteriormente elevar privilegios. La segmentación en redes nos ha tocado ver en diversas organizaciones, principalmente hablando del protocolo SMB, donde tienen habilitada esta comunicación y que muchas veces hay que ver cuáles son los equipos que sí tienen que estar abiertos con esta comunicación, pero que al final de cuentas los clientes no la requieren. Entonces, en compromisos masivos, principalmente hablando de temas de ransomware, pues es una de las técnicas utilizadas. Pocas organizaciones investigan los incidentes de ciberseguridad a profundidad. Muchas de estas nada más se centran en recuperar la operación, en hacer un borrado, pero cuando hacen esto y vuelven a poner el activo otra vez en operación, si no hubo un aprendizaje del incidente, no tenemos puntos de mejora que permitan, pues como tal, reducir la posibilidad de compromiso a futuro, ¿no? Identificar oportunidades de mejora, y pues al final de cuentas comenzar con cambios, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo colaborativo con diferentes áreas, pero que debe de ser llevado a cabo para que realmente se entre en un esquema de mejora continua a raíz de la respuesta a incidentes que se dan en las organizaciones. Me estoy yendo un tanto rápido por temas de tiempo y prefiero dejar estos 10 minutos ya para el tema de preguntas. Ya nada más termino con esta lámina. Con esas reflexiones finales, donde el establecimiento del equipo de respuesta a incidentes es básico para mejorar la capacidad de seguridad de las organizaciones. Ya lo he comentado en varias láminas. La verdad es que la parte de atender los incidentes de cibernéticos que se presenten en las organizaciones de manera adecuada da mucha información que les va a permitir mejorar sus controles al interior y reducir la posibilidad de compromiso, siempre y cuando nos basemos en la metodología y atendamos todas las fases. Siempre es mejor invertir de manera preventiva que reactiva. En este sentido, hay que revisar la correcta implementación de los diferentes controles en la etapa de preparación y que va ligado con la fase anterior, ¿no? Porque si solamente tenemos un equipo de respuesta por cumplimiento, que muchas veces este equipo de respuesta está formado por gente de diferentes áreas, pero que tiene otras responsabilidades y que dentro de estas responsabilidades nunca se define que tengan que investigar, pues vamos a perder toda esa información que nos va a mejorar, que nos va a permitir mejorar la seguridad de la organización. En este mismo contexto, pues no se puede asegurar algo que no se conoce, ¿no? Se tiene que entender cómo está operando la organización para empezar a identificar aquellos puntos débiles y empezar a determinar controles que nos permitan reducir la posibilidad de compromiso. La parte de considerar servicios de threat hunting hoy en día es bien importante. Yo creo que ya muchas organizaciones ya con día empiezan a hacer uso de esta información porque se han dado cuenta que independientemente de que tengan N fabricantes y que traten de optimizar su funcionamiento, siempre tienen que hacer tareas complementarias de identificación de actividad maliciosa que les permita contener ataques en una etapa inicial que reduzca la posibilidad de una afectación mayor, ¿no? La parte de exfiltración de datos es una de las técnicas de compromiso
que la mayoría de las organizaciones no toma en cuenta y que debe de ser por revisar también, ¿no? Hay mucho robo de información que no se están validando. Por ejemplo, técnicas tan bien conocidas como exfiltración por DNS, donde si en el perímetro no tenemos claramente determinado hacia dónde tienen que hacer la consulta de DNS en nuestros equipos, pues puede ser una consulta masiva de manera hacia otros equipos y que esta técnica pues permita sacar información de las organizaciones, ¿no? Por último, si las organizaciones no tienen capacidades, pues que sepan que se pueden aliarse con compañías expertas en estos servicios para que les ayuden a mejorar sus esquemas de seguridad. Y pues con eso dejo este tiempo para preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Entonces voy a leer algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Entonces, una de ellas dice, buen día, quisiera saber en qué etapa se debe notificar al cliente que la entidad ha sufrido un ataque y por ende se está o no generando indisponibilidad en los servicios. Mira, esto en la metodología es en la etapa de identificación, no hay más. ¿Cuál es el tema aquí? Los umbrales no los define la propia metodología, los umbrales los define la necesidad particular de la organización. Te pongo un ejemplo. En el caso del sector financiero en México, el regulador obliga a que si hubo una negación de servicio por más de una hora, tienen que notificar al regulador. Esto no significa que el incidente se está concretando hasta que pase la hora, ¿no? A nivel operativo hay otros umbrales donde tal vez esta notificación se da a partir de los 5 minutos, 10 minutos, dependiendo qué tanta criticidad tenga el servicio, y se tiene que dar en la etapa de identificación con los umbrales que define la organización. ¿Vale? Dale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué fase de un incidente entra la capacitación al capital humano para la prevención de eventos cibernéticos? Preparación. Okay. Sí, en la etapa de preparación, perdón, en la etapa de preparación está más enfocado precisamente todos esos aspectos que van ligados con que no suceda un incidente, ¿no? Y tal vez aquí el tema el factor humano está pensado más en planes de concientización o de capacitación, donde como tal no por ende afecta directamente a la parte de respuesta a incidentes, pero que es una de las fases que tiene que ser consideradas en preparación y que cubre otros aspectos de la organización como temas de cumplimiento y temas de mejora continua o temas de certificaciones sobre alguna metodología de seguridad que estén ocupando, ¿vale? Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes encontradas en las organizaciones? Es muy variado. Aquí es muy variado. Yo creo que algo de lo más común son vulnerabilidades en Active Directory por un mal proceso de hardening. Por un lado, ¿no? Y esto lo estoy mencionando constantemente porque son lo que permite a organizaciones de cualquier tamaño realizar movimientos laterales por una mala seguridad en los sistemas operativos o en esquemas de Active Directory. Por otro lado, hay que pensar en las vulnerabilidades que están ocupando los actores maliciosos o las campañas APT, como precisamente lo que mencionaba de ataques de serialización sobre diferente infraestructura como WebLogic. Esta es una de tantas. Yo generalizaría con que revisen ataques de serialización y vulnerabilidades emergentes. Aquí se vuelve importante que más bien las organizaciones cuenten con fuentes de información recurrente que les permita contar con información de las nuevas campañas de ataque que se están realizando, así como exploit públicos que se estén utilizando para el compromiso de determinadas vulnerabilidades con base en su criticidad, y que esta información realmente es la que les va a dar esa retroalimentación de dónde se tienen que cubrir, ¿vale? Vale, gracias. Otra de las preguntas es, ¿existen criterios básicos para validar que el plan de continuidad funciona o no, ya que se cuenta con documentos, pero no se conoce si es efectivo? Pues esos criterios básicos te los va a dar la simulación como tal. La parte documental es un tanto el procedimiento como tal, cuáles son los actores involucrados, cuáles son las consideraciones, en qué momentos va a entrar ese plan, pero si no los ejecutamos, si no los practicamos, al final de cuentas se quedan en documentos muertos y pues es donde se va a probar cuál va a ser realmente la capacidad para operar en este sentido. No digo, pues un ejemplo claro es cómo estamos operando hoy en día, ¿no? La mayoría de nosotros estamos en casa cuando a lo mejor en esos planes de contingencia o de continuar el negocio se pensaba que a lo mejor ibas a estar fuera una semana, 15 días, y ahorita ya llevamos meses operando de esa forma. Entonces,
por un lado, la necesidad de un evento te lo va a requerir, pero por otro lado, de manera proactiva lo puedes hacer simulándolos y viendo esos gaps que tienes que tomar en cuenta para mejorar tu proceso o incluso la adquisición de herramientas, personal, mejoras de proceso deben de ser considerados para que lo lleves a buena práctica. Dale, otra pregunta es, ¿cómo usuario podemos contribuir con la detección de estas vulnerabilidades? Sí, sí pueden contribuir y va ligado un tanto precisamente con la comunicación que está llegando tal vez a su bandeja de correo de aquella actividad que está un tanto extraña, anómala a raíz de esta concientización que les han dado a ustedes y que les permita tener contacto, ya sea de manera inicial con una mesa de ayuda o incluso con el equipo de respuesta, dependiendo de los procesos que tengan al interior, pero que esa información que ustedes les hagan llegar a estas áreas les sirva como insumo de análisis para determinar si están siendo en algún momento objetivo de alguna campaña de compromiso dirigida hacia el usuario final, ¿no? Ya hablamos hace un rato de los fraudes BEC principalmente, donde son dirigidos a áreas financieras, en la mayoría de los casos, no en todos, pues con fines de realizar transacciones no autorizadas. La respuesta es sí, y es comunicando a una mesa de ayuda o a su equipo de respuesta dependiendo los procesos internos que tengan definidos y los canales de comunicación. Dale, la siguiente pregunta es, eh, ¿los simulacros cada cuánto tiempo se recomienda ser ejecutados? Al menos una vez al año, es lo ideal. Al menos una vez al año y que también sean diversos, ¿no? Digo, tal vez pueden empezar con ejercicios tipo tabletop, que son los más sencillos de implementar o de realizar, donde a través de una narrativa, de un supuesto compromiso, se involucra a los actores involucrados, tanto de respuesta a incidentes, de monitoreo, de negocio, incluso llevándolos a un plan de gestión de crisis, para que ellos determinen pues el flujo de atención que deba llevar y que se identifiquen esos gaps en el proceso, hasta llevar los aspectos ya más técnicos, como mencionaba, ejercicios de tipo Cartography Flag o incluso de infraestructura, ¿no? De infraestructura es muy común que se hagan cuando se quieren probar escenarios de tolerancia a ataques de negación de servicio, pero lo recomendable de manera general es un año. Aquí, por qué tipo de ejercicio van a elegir depende mucho de la madurez en la que se encuentre cada compañía. Dale, gracias. Bueno, vale, como las últimas dos preguntas, digamos por cuestiones de tiempo. Entonces, una de ellas es la siguiente. Dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el aseguramiento de los activos de información de una organización? Uy, la pregunta es muy amplia. Yo creo que tiene que partir de un análisis de riesgos de manera inicial. Recordando aquí lo que estamos platicando es que la seguridad de la información no es solamente un componente, ¿no? Aquí estamos hablando del componente respuesta a incidentes, pero hay varios componentes más que es un análisis de riesgos, que es el apego a un estándar, llámese ISO 27000, llámese el framework de ciberseguridad de NIST, la toma de buenas prácticas, la toma de cumplimiento regulatorio, pues todos estos elementos en conjunto, el entrenamiento, los procesos, las herramientas, es lo que te va a dar la seguridad en la organización. Decirte de manera particular qué es lo que tienes que hacer es muy variado porque todos estos aspectos deben de tomarse en cuenta, incluyendo tu infraestructura y los servicios que van a dar, para que definas cuál es el esquema o la estrategia de seguridad, ¿no? Y aquí, pues, en ocasiones, por ejemplo, también partes de seguridad perimetral hacia profundidad, pero también en esa capa de madurez debes de considerar información externa. Ya muchas compañías lo hacen hoy en día, donde también buscan esos insumos de ver qué está pasando en la dark web de divulgación de información, de bases de datos, de perfiles falsos, de vulnerabilidades expuestas en su perímetro, independientemente a todos los esfuerzos que hacen, y que todo esto en su conjunto es lo que define la estrategia que debes determinar para atender la seguridad en tu organización. Dale, muchas gracias. Voy entonces con la última pregunta, que dice, Sí. para realizar los simulacros, ¿cuáles frameworks recomiendas? ¿NIST, ISO o SANS? Pues es muy variado, depende, vuelvo al tema, qué tipo de ejercicio quieres hacer. Los documentos de NIST son muy buenos a nivel procedimiento y también te hablan en teoría de qué tienes que hacer en cada fase. Las
las documentaciones de ISO de igual forma está pegada más a temas de cumplimiento. SANS es un tanto temas más técnicos, pero recordar que SANS no te ofrece frameworks tanto de pruebas o de ciberejercicios, sino más bien es capacitación técnica que lo que va a buscar es mejorar la capacidad de operación de la gente que tengas involucrada en seguridad. De hecho, si me preguntas aquí, digo, en ciberejercicios, repito, en madurez, comenzaría con Tabletop porque son un tanto más a procedimientos. Seguiría con Capture the Flag si tu objetivo es validar la capacidad técnica de tu personal. Y de infraestructura, si lo que quieres es validar la capacidad de respuesta de tu personal de monitoreo y de respuesta, vale la redundancia. En este sentido, esos son los tres esquemas que veo. Hay otros escenarios donde tú puedes hacer también inclusive ciberejercicios Red Team para probar el compromiso de un activo en particular. O en otros escenarios, pues también hablamos de las plataformas de simulación de ataques enfocados en las técnicas más comunes. Ese es otro ciberejercicio que se puede realizar, donde ya como tal no está tanto enfocado ni en tu personal ni en tus procesos, sino más en tu infraestructura. Digo, es muy variado. Yo te recomendaría que comiences así como lo planteé, porque precisamente se vuelve más compleja los tiempos y tareas de resolución para atender estos gaps que vayas identificando. Dale, Juan Carlos, muchas gracias. También muchas gracias a todos nuestros asistentes por su participación. Esperamos que este seminario haya sido de su agrado. Queremos recordarles que por el chat ya les compartimos nuestros siguientes webinars de seguridad dados bajo el convenio con el SENA. Uno de ellos ahorita se impartirá en horas de la tarde y el otro se impartirá mañana a las 8 de la mañana. Pueden inscribirse al que ustedes deseen. Muchas gracias también a nuestro panelista por compartir esta información con nosotros. Entonces, un feliz día para todos. Buen día.